Bienvenidos a la casa de Dios, hermanos. Es una bendición poder reunirnos este domingo. Ya hoy estamos a 19 de enero. Y bueno, el año está yendo muy rápido, ¿verdad? Y estamos casi a terminar el primer mes. Pero es una bendición siempre poder estar en la casa del Señor. Bienvenidos todos aquí a esta casa de Dios. Les invito a que abran sus Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Como les anunciamos, hace 8 días retomamos el estudio de Corintios hoy, donde nos quedamos el año pasado. Segunda de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer los versos del 1 al 12 para recordar lo que Pablo está tratando, pero solo vamos a examinar los versos 10 a 12 y les pido que me acompañen leyendo en voz alta los versos 10, 11 y 12 conmigo, por favor. Yo voy a leer desde el verso 1 del capítulo 10 y los versos 10, 11 y 12 me acompañan ustedes fuertemente leyéndolo conmigo. Bien, dice así la palabra de Dios. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. ¿Juntos, hermanos? Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Amén. Cuando hablamos de autoridad, tenemos que entender esta palabra desde dos perspectivas diferentes. Número uno, desde la posición de los que están bajo autoridad. Y dos, desde la posición de los que la ejercen sobre los demás. El ejemplo máximo de autoridad perfecta es Cristo, que aunque cuando estuvo en este mundo pudo ejercer no autoridad, sino autoritarismo, no lo hizo. Ejerció una autoridad basada en el amor. La autoridad del Señor no fue abusiva. Él nos enseña, pues, que la verdadera autoridad es aquella que se ejerce con amor y con un ejemplo de servicio desinteresado. El tema de esta reflexión es autoridad, no autoritarismo. Autoridad, no autoritarismo. Ahí en Mateo 7, 28 y 29, es un texto muy hermoso en el que el Señor está enseñando algunas cosas y después de enseñar y de hablar a la gente, el escritor Mateo registra estas palabras ahí en Mateo 7, 28 y 29. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Ha oído usted alguna vez decir a alguien, y bueno, quisiera creer que ninguno de nosotros ha dicho algo parecido jamás, pero tal vez usted ha oído a alguien decir con fuerte voz, porque yo mando aquí? Pues no sé, ¿verdad? Tal vez un papá o una mamá le dice al hijo, yo mando aquí.
O puede que un esposo en su casa se ponga a gritar y diga, yo mando aquí. Puede ser, ¿verdad? Pudiera ser. Porque a veces el hecho de alzar la voz y gritar algo parecido parece darnos algo que parece también que no tenemos. Entonces, como no lo tenemos, hay que hacerlo notar y recordárselo a los demás para que lo reconozcan y nos lo den. En Mateo 9, cuando unos hombres bajan a su amigo, recordará usted este texto muy hermoso ahí, el Señor está en una casa enseñando y la casa está tan llena que no hay cómo pasar y llevan unos hombres a un amigo enfermo, paralítico y buscan por ahí, buscan por allá y no hay cómo meterlo porque el Señor está ahí adentro, ¿verdad? Y la gente está ahí, ahora sí bien atenta oyendo lo que el Señor está diciendo desde adentro y como no tienen cómo, dicen, ya vamos a hacer esto. Y lo suben al techo de la casa y rompen el techo y abren un agujero y por ahí lo bajan. Cuando el Señor vio la fe de estos hombres, le dijo al hombre enfermo, tus pecados te son perdonados. Y los religiosos que estaban ahí, al oír a Jesús decir, tus pecados te son perdonados, empezaron a comentar entre ellos, ¿verdad? Empezaron a decir, este hombre es un pecador, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, que conocía el corazón de la gente, por eso dice Juan, en el capítulo 2, al final, ¿verdad? Que él no tenía necesidad de que nadie le dijera nada de las gentes, porque él conoce perfectamente bien el corazón de las personas. Conociendo el corazón de estos hombres y sabiendo lo que estaban ahí murmurando entre ellos en voz baja, dice ahí en el texto de Mateo 9, 6, le dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, y esta palabra se puede traducir como autoridad, en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y enseguida, dice el escritor, este hombre se levantó, tomó su cama y se fue caminando para su casa. Yo jamás he visto en la Biblia que Dios vaya gritándole a su pueblo, acuérdense que yo mando aquí, yo tengo autoridad. Dios nunca dice eso en su palabra, simplemente la ejerce, ¿verdad?, sobre su pueblo y ahora la ejerce sobre su iglesia. Esa es la realidad de la iglesia. Hoy vivimos bajo la autoridad de Dios, por lo menos la Biblia lo enseña, que nosotros la reconozcamos y que nosotros nos atrevamos a vivir bajo esa autoridad de Dios es otra cosa, ¿verdad? Porque lo sabemos, pero muchas veces, hermanos, en la práctica nos rebelamos a la autoridad de Dios y pretendemos vivir como nosotros queremos, bajo nuestros propios términos, bajo nuestros propios parámetros, bajo nuestras propias perspectivas, aún diciendo que conocemos a Dios. Pero Dios tiene autoridad y la autoridad de Dios es real en su iglesia y Él no tiene que estar diciendo cada 2, 3 capítulos o cada 5 versículos, yo tengo autoridad, porque Él la tiene. Dios es el Señor de toda autoridad. Él dijo en alguna ocasión, toda potestad, toda autoridad me es dada en la tierra y en el cielo. Se lo dijo a sus discípulos antes de ir al cielo de regreso. Entonces, pero Dios no tiene que estarnos recordando que Él tiene autoridad. Nos lo dijo una sola vez y la iglesia vive, en teoría, ¿verdad?, vive o debería vivir bajo la autoridad de Dios. Como ya vimos en los versos anteriores, Pablo ha tenido que retomar su defensa apostólica que Cristo le había dado, pues sus detractores, que no eran muchos, al parecer era un pequeño grupo en la iglesia de los Corintios, hermanos, un pequeño grupo aislado que se había rebelado, que no había querido reconocer la autoridad dada por Dios a Pablo y había estado menospreciando a Pablo, menoscabando a Pablo, diciendo y armando rumores contra Pablo, de modo que la iglesia que ya se había, como lo vimos anteriormente, reconciliado con Pablo y había expresado a través de Tito que deseaba una reconciliación con su padre espiritual, y se llevó a cabo esa reconciliación, la iglesia estaba otra vez en el riesgo de ser contaminada
por este tipo de personas que lejos de traer bendición a la iglesia, solo estaban llevando un mal ambiente y creando o tratando de crear en el corazón de la generalidad de la iglesia, hermanos, una actitud contra Pablo otra vez. Entonces, Pablo, habiendo dejado, como ya vimos en los capítulos 8 y 9, el tema de las finanzas, ¿verdad? Acerca de la ayuda y todo eso que estuvimos tratando por un buen rato, hermanos, ahora vuelve a retomar este aspecto porque él podría bien hacerse de la vista gorda, él bien podría hacerse disimulado y aunque está siendo atacado y está siendo señalado y le están armando un montón de chismes y mentiras y decir, bueno, hay que se quede, el tiempo lo arregla, de alguna forma esto se reparará, se arreglará, se corregirá. Pablo no dice eso, Pablo más bien deja las cosas y dice, vamos a arreglar este asunto de una vez, porque no es posible que la obra del Señor se vea afectada por gente que muchas veces está en contra de quien pastorea o de quien dirige, y no lo dice de frente. No se atreve a hablar y llamar a la persona o a las personas y decirle, miren, tenemos esto contra ustedes, este asunto lo tenemos que arreglar, porque si entendiéramos las iglesias hoy, hermanos, que no somos perfectos y que esta realidad humana, hermanos, que ha sido y está siendo transformada por el poder de Dios, sigue siendo de carne y hueso, y que eso nos lleva muchas veces a situaciones impropias, si se arreglaran, si se ventilaran, si se hablaran. No digo que nos digamos como decíamos en la escuela, no sé aquí, pero allá en mi tierra decíamos en la escuela a la salida, y ya sabíamos que a la salida ya estaba alguien esperando allá o yo esperando al otro y arreglar las cosas, ¿verdad? Entonces, no es así. Entonces, si habláramos las cosas sin estar queriendo armar pleitos, peleas, y las platicáramos, hermanos, cuánta paz, cuánta bendición, cuánto agrado de Dios habría en sus iglesias. Porque lejos de querer salirnos con la nuestra y querer darle a nuestro orgullo por su lado, estaríamos dispuestos a quebrantar nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro mal humor, nuestro enojo, nuestro coraje, lo que sea, rendirlo a los pies del Señor y decir, vamos a glorificar a Dios, aclarando esto y estando en paz. ¿No le parece? Yo creo que sí. Y eso no es solo en la iglesia, es en la casa, donde a veces, hermanos, los pleitos en la familia se vuelven eternos, en donde el marido se va al sepulcro a veces con cosas guardadas contra su mujer, o la mujer se va a la tumba guardándole rencor a su marido o los hijos, ¿verdad? Por alguna razón se enojan con sus padres y el enojo les dura para siempre, y un día crecidos le dan la espalda a los padres diciendo, pues ahora me las va a pagar, antes no podía pero ahora sí, ¿verdad? O los padres muchas veces guardándole rencor a sus hijos, hermanos. Si entendiéramos estas cosas bien, arreglaríamos nuestras diferencias, arreglaríamos nuestros problemas y las cosas serían mejor. Y trayendo el asunto a la iglesia, Pablo nos dice, ahí voy a dejar que el tiempo lo arregle, porque el tiempo no arregla nada, el tiempo todo lo complica, ¿verdad? Hay cristianos rumiando enojos todo el tiempo. Debería de escupirlo de una vez, no rumiarlo. Se lo traga y lo vuelve a regresar, se lo traga y lo vuelve a regresar. Y todo el tiempo está con la misma cantaleta, con el mismo chicle, ¿verdad? Es que un día, hace 20 años, imagínense, 20 años tiene masticando el mismo chicle, ¿verdad? 20 años. Es triste, pero esa es la realidad muchas veces en nuestras iglesias, ¿verdad? Pero eso nos debería de hacer recordar, hermanos, cuánto necesitamos depender de Dios de su palabra para que ella nos revele la realidad y que nosotros estemos dispuestos a obedecer como se ha estado enseñando últimamente. Porque el hecho de aprender la palabra de Dios no es solo para saber Biblia y demostrarles que yo sé más que todos y que yo tengo esto y yo tengo el otro. No se trata de saber, se trata de obedecer. De eso se trata, hermanos. Porque el mucho conocimiento solo nos vuelve cabezones. Pero el entendimiento de la palabra de Dios que viene a nuestro corazón nos lleva a la obediencia, y la obediencia de corazón agrada a Dios, porque esa obediencia rompe con muchas cosas, ¿verdad? Y nos ayuda a agradar a aquel a quien sin duda queremos agradar todos. Entonces Pablo quería agradar a Dios,
Pero tampoco quería, hermanos, que en la iglesia hubiera estorbos, impidiendo que la iglesia avanzara, impidiendo que la iglesia siguiera adelante e hiciera la voluntad de Dios. Entonces Pablo tiene que retomar el asunto y dice, no voy a permitir que esto se siga dando. Y tengo que aclarar estas cosas porque aunque Pablo no se defiende él, como hemos aclarado muchas veces, Pablo no se defiende él, pero defiende su apostolado. Pablo se ve en la obligación entonces de retomar este aspecto y decir, no es como ustedes dicen, no soy un valentón a la distancia, no soy un hombre con carácter fuerte a 10,000 kilómetros de donde está la iglesia y lo manifiesto a través de cartas. No, Pablo dice, por cartas o en persona, soy a la misma persona, el mismo hombre, y lo he demostrado. Pero como hay quienes siguen dudando de que el carácter de Pablo realmente sea honesto, transparente, y lo ponen en duda, en tela de duda, Pablo entonces vuelve a hablar acerca de estas cosas como hemos estado examinando en los textos anteriores. Entonces Pablo no se defiende él, defiende el apostolado recibido por Cristo mismo. No es él el que importa, pero sí importa el ministerio que Dios le dio. Eso es lo que sí importa, el ministerio que Dios le dio. Porque cuando se pone en entredicho la obra de Dios, se pone en entredicho al dueño de la obra. Y hermanos, necesitamos tener mucho cuidado de no estar diciendo nada de la obra de Dios, porque al hablar de la obra de Dios estamos hablando del dueño de ella. Por eso es que Pablo decía, yo no necesito defenderme yo. Defiendo el ministerio que Dios me dio, porque cuando se habla del ministerio que Dios me dio, se está hablando de aquel que me puso para hacer lo que estoy haciendo y hablar lo que hablo. Sí había habido una reconciliación entonces entre la iglesia corintia y Pablo, pero ya sabemos pues que no toda la iglesia se había arrepentido, había un pequeño segmento de creyentes en la iglesia, aún resentidos, no prestando atención a la verdad de Dios, sino llevando pleito y llevando cosas que lastimaban la obra de Dios al corazón de las demás personas en la iglesia. Y por eso entonces Pablo vuelve a retomar este aspecto de su ministerio, de su apostolado y del efecto y los resultados que el apostolado que Dios le ha dado, hermanos, ha tenido como efecto y resultado en esa ciudad de Corinto, donde, como ya sabemos también, era una perdición antes de que el evangelio llegara, y Dios de ahí ha rescatado este núcleo de creyentes que hoy deben reaccionar, deben responder a la realidad que han recibido de Dios a través del siervo de Dios llamado Pablo, y que no deberían poner en duda, ¿verdad?, la acción, el amor, el corazón de Pablo, porque ellos lo conocían perfectamente bien. Los resultados del trabajo de Pablo se veían en el montón de gente transformada. Cuando Pablo llegó, la ciudad estaba sumida en una inmoralidad terrible. De ahí Dios sacó a esta gente, y ellos debían, al verse entre ellos y al verse al espejo, reconocer que no serían la clase de personas a no ser que Dios hubiera llevado a un hombre como Pablo para llevar el mensaje de salvación y que sus vidas hubiesen sido transformadas. Pablo pues dice entonces en el verso 10, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra dice menospreciable. Vimos en el verso 9 que sus acusadores decían que él era un valiente a la distancia. Sí, por carta uno puede decir lo que quiera, ¿verdad? Pero cuando viene, ahí está todo agachado, asustado, ahí sí no se atreve a decir nada porque es un valentón de lejos, pero un cobarde en persona. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. A la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Recordemos que Pablo se había ausentado de Corinto por un buen tiempo. El trabajo de Pablo no era el de ser un pastor, aunque sus labores incluían la función pastoral. Cuidar a la iglesia, cuidar a los creyentes es función pastoral. Pero la labor a la que Dios lo había llamado era una labor apostólica, llevando el mensaje de salvación a muchos lugares. Así es que Pablo no se había quedado estancado en un solo lugar. Hubo circunstancias y situaciones en que momentáneamente él tuvo que decidir ocupar más tiempo del planeado
como en este caso Corinto, que estuvo año y medio ahí para predicar y enseñar y regresó ocasionalmente en ocasiones para poder seguir respaldando y reafirmando las enseñanzas que Dios a través de él llevaba a la iglesia, pero se había ausentado lamentablemente por sus funciones apostólicas. En su momento, sabemos, envió a Timoteo. Timoteo ejerció una función pastoral en la iglesia de Corinto, pero tampoco se quedó, tuvo que salir porque era parte del equipo de Pablo y tenía que cumplir con otras funciones en otros lugares. Después Pablo envió a Tito, recordemos, ¿verdad? Tito llevó una carta que hizo reaccionar y sacudir a la iglesia porque era dura la carta. Pablo tenía temor de que los creyentes corintios se hubieran desquitado con Tito y le hubieran hecho algo, porque no se encontraron como habían llegado y como habían quedado y donde habían quedado en el momento oportuno, de modo que Pablo estaba angustiado por Tito. Recordemos que él llegó a ciertos lugares y no tuvo reposo su corazón porque él creyó que probablemente algo le había pasado a Tito y estaba completamente preocupado por él. Pero cuando se encontraron y Tito le dice: Pablo, los creyentes corintios se arrepintieron. Más allá de enojarse por lo que la carta decía, se arrepintieron. Y se arrodillaron y pidieron perdón a Dios, y dice que te extrañan y desean verte porque desean reconciliarse contigo. Y cuando Pablo, hermano, llegó a Corinto, hubo una absoluta reconciliación con él. Entonces, Pablo necesariamente entonces se había ausentado, y la única forma de poder tener contacto con la iglesia corintia era a través de las cartas, y las escribía y las enviaba. Esto lo utilizaron estos enemigos de Pablo en la iglesia para decir: ahí está, es un miedoso, es un cobarde, no tiene carácter, no debería ser apóstol, porque por cartas se atreve a decir muchas cosas, pero cuando viene aquí es como un gatito asustado. Un hombre que no tiene la menor forma de expresar lo que dice que Dios le ha dado, y es autoridad. Algunos dicen que el medio para llevar a Pablo estas palabras fue probablemente Tito. Recuerde que Pablo le pidió que regresara otra vez, y probablemente Tito fue, dicen los expertos, en llevar estas palabras a Pablo y decirle: Pablo, fíjate que siguen diciendo que tú eres un miedoso, que no tienes carácter, que aprovechas las cartas porque cuando estás allá no te atreves a decir nada y solo cuando escribes te armas de valor, y lo que tú dices en las cartas no lo dices en persona porque es un falto de carácter y que no tienes autoridad. Pablo amaba tanto a esta iglesia que sin duda alguna le importaba mucho que ellos fueran una iglesia sana. Una iglesia dispuesta, hermanos, a recordar todas las enseñanzas recibidas de Dios por medio de él. Una iglesia capaz de reaccionar a favor de la verdad, y en este caso también reaccionar a favor de Pablo. Porque a la verdad, dicen, el rumor acerca de que Pablo no tenía el valor para decir las cosas de frente se esparció por toda la iglesia. Y Pablo no iba a permitir que una mentira así volviera a perjudicar, a contaminar a la iglesia del Señor y su relación con el apóstol Pablo. La queja o el rumor que era que Pablo no tenía entonces el carácter para decir las cosas de frente. Entonces utilizaba las cartas, ¿verdad?, para poder regañar, amedrentar, incluso para poder amenazar, asustar a la iglesia. Toda esta situación de la ausencia del apóstol y su necesidad de dar continuidad a las enseñanzas, dar continuidad a la corrección en las cuestiones que no estaban bien en la iglesia, como vimos en la primera carta de los Corintios, con las diferentes circunstancias que Pablo estuvo tratando ahí, y las indicaciones que sin duda alguna también las iglesias requerían en este caso de Pablo como el iniciador de la obra en muchos lugares, y en este caso en Corinto, hermanos, requería que se hiciera por medio de cartas, porque él no tenía el tiempo para poder estar en cada iglesia haciendo estas cosas. Entonces era necesario utilizar las cartas, y esto se aprovechó por sus detractores para acusarlo y difamarlo, ya que estas personas siempre estaban fijándose en los aspectos que parecía que Pablo no hacía bien, aunque no era así, para poder transformar estas cosas en una acusación y hacer quedar mal a Pablo entre los hermanos de la iglesia, de modo que la iglesia se pudiese volver a resentir contra el apóstol y pudiesen estar de acuerdo con estos embusteros y revoltosos, y dejar a un lado, hermanos, la voz de Dios a través del apóstol. Por un lado atacaban a Pablo entonces acusándolo de falta de valor y carácter, pero
también lo acusaban de que no era un verdadero líder. Dice él, porque la verdad dicen. Eso es lo que dicen ellos, dice Pablo. La iglesia de los Corintios debería reconocer lo que realmente implicaba en este caso la persona de Pablo como el hombre que Dios había puesto entre ellos para anunciarles el evangelio y llevarlos al conocimiento de Dios. Como dijimos en los primeros capítulos de esta segunda carta, los hermanos corintios debían tener toda la confianza plena puesta en Dios primero y luego en el hombre que Dios había puesto para decirles la verdad y llevarles el evangelio, y estar dispuestos a oír, hermanos, a Dios a través de Pablo y rechazar este tipo de comentarios, chismes y acusaciones que se hacían en contra de él. Cuando uno no conoce a alguien, uno puede dudar, ¿verdad?, de si lo que se dice o lo que uno ha oído es cierto o no. Pero cuando uno conoce a las personas, uno debería decir, esto no es así. Yo conozco a esta persona y sé que esto no es así. Obviamente estamos hablando de seres humanos. Y pudiera ser que en un momento dado, ¿verdad?, se hubiera equivocado, hubiera cometido un error, hubiera tomado una mala decisión o hubiera procedido mal en algún aspecto y lo que se dice sea cierto. Pero uno debería poner en tela de duda y darle el beneficio, ¿verdad?, de no decir, así ha de ser. No, uno debería de dudar acerca de estas cuestiones porque uno debería de confiar en esa persona habiéndola conocido y conociéndola bastante bien. Los corintios, hermanos, tenían todos los elementos en las manos y en el corazón para saber si Pablo era como decían estos acusadores o no era así. Y ellos debían haber dicho, no. Ustedes dicen eso de Pablo, pero nosotros sabemos que Pablo no es todo lo que ustedes dicen. Pero desgraciadamente, hermanos, los hermanos corintios sabemos que eran inestables en su forma de pensar y por eso habían caído en todos estos conflictos que vimos en la primera carta y que Pablo estuvo atacando y que lo llevaron, como vimos al final de la primera carta, a reconocer pues que requerían de una nueva y renovada comunión con su Padre espiritual, pero también con Dios. Entonces, ellos dicen, no solo era el asunto de acusarlo de su falta de carácter y valor, también lo acusaban de que no era un verdadero líder. Dice, la presencia, dicen ellos, corporal es débil. Eso es lo que decían de Pablo, la presencia corporal de Pablo es débil. Para ellos Pablo no tenía carisma. No tenía personalidad. Claro está, nosotros sabemos que Pablo nunca presumió de ninguna personalidad atractiva, pues su intención y su función jamás fue la de ser una especie de ejecutivo religioso, un tipo de modelo de pasarela, ¿verdad?, que anda presumiendo de su figura física, de su atractivo físico, de su forma de vestir. Pablo nunca se ocupó de esas cosas. Él no era un artista de cine o algo parecido. Solo fue un siervo dispuesto a todo, como ya lo dijo en Filipenses 4, 10 al 14. Yo quisiera leer ese texto de Filipenses 4. Me fascina lo que Pablo dice cuando habla aquí a la iglesia de los Filipenses en el capítulo 4, versos 10 al 14, y dice así Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No los digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, dice Pablo, con cualquiera que sea mi situación. Y luego dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pablo está hablando aquí, cuando escribe a los filipenses, diciéndoles, hermanos, yo estoy acostumbrado a tener y a no tener. Sé tener un par de chanclas, ¿verdad?, en buen estado y disfrutarlas y aprovecharlas, como sé también tener unas chanclas gastadas, ¿verdad?, que cuando piso el suelo, mi piel siente lo caliente del suelo porque está agujerado, ¿verdad? Sé tener una bonita ropa, pero también sé vivir con ropa humilde, ¿verdad?, ropa viejita, gastada por el uso. Sé tener de todo y sé tener escasez de las cosas. A veces tengo el estómago lleno, a veces lo tengo vacío, pero he aprendido a vivir bajo la gracia y el cuidado de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Pablo no presumía, hermanos, de ser
un tipo de modelo social, influencer, como se ve en la actualidad en muchos lados. No, Pablo solo era un siervo dispuesto a lo que fuera. La preocupación del apóstol nunca fue cuidar su imagen, que los demás pensaran de él que era un hombre elegante, que olía rico porque se echaba perfumes de 2,000, 3,000 pesos. No, Pablo nunca se preocupó de eso. No se preocupó de su calidad como orador, aunque tenía la capacidad de hablar delante de quien fuera. Lo vemos en Hechos, hablando delante de reyes, de gobernadores. Así es que, aunque no se preocupaba de estas cosas, sabía hacerlo, y llegado el momento tenía la capacidad para ejercer esa influencia delante de quien fuera. Pablo dice entonces en el verso 10, dicen que la presencia corporal es débil y la palabra menospreciable, porque dicen, como no hablo bonito como ellos, entonces yo no me sé expresar. No, Pablo no se ocupaba de estas cosas, pero Dios lo había capacitado para que fuese entonces un hombre que influía con el poder de Dios a través del mensaje que predicaba en la vida de otros. Verso 11, dice Pablo entonces, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes lo seremos en hechos, estando presentes. Pablo no era un indigente. Hay un libro por ahí que les he mencionado en algunas ocasiones llamado El Apóstol, no recuerdo ahorita el nombre del autor, no sé si todavía lo vendan. Ese libro es un libro muy, muy viejo, que trata de la persona de Pablo y lo describe. Y dice que Pablo era chaparrito, era calvito, creo que dice que tenía la cara un poco maltratada y que tenía las piernas muy arqueadas. No sé de dónde, ¿verdad? Tal vez el escritor consultó algún libro histórico, que tal vez de algún autor, que igual trajo algún detalle o detalles de Pablo, ¿verdad? Pudiera ser como Josefo, un tipo de escritor como él, y describe a Pablo de esta forma. No sabemos, ¿verdad? Porque la Biblia no describe a Pablo ni cómo era físicamente, pero lo que sí podemos decir, hermanos, es que Pablo tampoco era un indigente, un hombre con mal aspecto, porque es algo que debemos siempre cuidar. Yo fui enseñado de una forma en particular y así hago. Pero he visto, ¿verdad?, en internet hermanos que están predicando con su gorrita para al revés, con una playera ahí con figuras raras, etcétera. A veces incluso hasta en short, en chanclas ahí predicando, ¿no? Yo digo, bueno, pues cada quien decide cómo hacerlo, pero se nos ha enseñado, ¿verdad?, que lo que se hace es para Dios. Y si vas a dirigir un culto, si vas a dar una clase a los niños, a los adultos o a quien sea, si vas a predicar la palabra de Dios, si vas a ejercer un lugar de liderazgo en la iglesia, pues debes cuidar tu forma de presentarte. Porque pudieras que viniéramos aquí mal vestidos y más bien estaría más pensando ahí el hermano, su el otro, que atendiendo lo que se está diciendo. Entonces, Pablo, hermanos, no era un indigente, un hombre con un mal aspecto que en vez de acercar a la gente para oír la palabra de Dios, los hiciera alejarse de él. Un hombre que no se bañara y que oliera feo, ¿verdad? No, Pablo yo creo que cuidaba esos aspectos sin caer en el extremo de que esto se volviera una preocupación para él. Pablo dice entonces, esto tenga entonces tal persona, que así como somos en la palabra, por cartas estando ausentes, lo seremos en hechos estando presentes. A mí me impacta el carácter manso de Pablo. Y usted dirá, ¿manso? Sí, hermanos. Si una característica tenía Pablo era su mansedumbre. ¿Cuántas veces usted lo puede ver en el libro de los Hechos, hermanos, siendo atacado, siendo acusado falsamente, siendo perseguido por falsos hermanos? Él lo dice, lo va a decir más adelante aquí mismo, perseguido por falsos hermanos, gente que lo odiaba, gente que le buscaba el mal, gente que pensaba mal de él, y como estos creyentes en Corintio, que eran creyentes que se habían mezclado en la iglesia, pero que lo estaban acusando, lo estaban levantando chisme contra él. Hermano, Pablo jamás dijo, Señor, que un mal rayo los parta, porque me enojaron. Hermanos, Pablo nunca pidió por ellos, al contrario, Pablo
ejerció delante de la gente siempre un carácter controlado por Dios. Él era alguien que se dedicaba a procurar imitar a su Señor, tratar de hacer lo que su Señor había hecho y tratar de vivirlo él en la práctica, en la relación que tenía con todos. Porque, como solía decir mi madre, que está con el Señor, pues no somos pepitas de oro para caerles bien a toda la gente. Así decía mi madre, no somos pepitas de oro para caerle bien a toda la gente. Obviamente, ¿verdad? Puede ser que a alguien le caigas mal de entrada y te haga caras o no sé, cualquier cosa. Lamentablemente, pues a veces nuestra fisonomía, nuestros rasgos físicos, ¿verdad? Nuestra cara no nos ayuda mucho. Ay, este hermano se ve de pocas pulgas, o ay, este hermano, y pensamos cosas equivocadas de alguien sin siquiera conocerlo. Somos dados muchas veces a hacernos un concepto de la gente y nunca le hemos tratado. Solo juzgamos por la apariencia y muchas veces nos equivocamos. Pero Pablo, hermanos, no se dejaba llevar por lo que veía y oía de los demás hacia él. Simplemente reaccionaba y lo hacía con amor, con paciencia, tratando de demostrar con hechos que era todo lo contrario de lo que la gente muchas veces pensaba de él. Entonces me impacta el carácter manso de Pablo, porque conociendo quiénes eran los que lo detractaban, no da a conocer sus nombres. No dice, pero tengan cuidado con fulanito y menganito, fulanita y menganita. No, él no menciona a nadie aquí por nombre, aunque probablemente sabía quiénes eran, porque probablemente ya les habían llevado los datos de las personas, hermanos, que estaban causando este revuelo en la iglesia de los Corintios. Así que Pablo no dice, tengan cuidado, esto dice fulana o mengano, no. Él dice, esto tenga en cuenta tal persona, ¿sí? Entonces me impacta pues lo que Pablo hace, hermanos, y nos enseña mucho acerca de cómo tratar a veces a esas personas que lejos de ser de bendición a veces en nuestras vidas, como que las puso, entre comillas, como que las puso Dios ahí para ayudarnos a desarrollar paciencia, tolerancia y que nuestro carácter sea transformado en algo bueno, ¿verdad? Porque lejos de que te ayuden, desde primeras te empiezan como a meter ahí conflictos. Entonces Pablo dice, no es así. Como dijo ya en el verso 7, si alguno, dijo Pablo, y ahora en el verso 11 dice, tal persona. Había sin duda alguna un líder que estaba encabezando este grupo de gente en la iglesia, que era un grupo pequeño, que lo atacaba a Pablo constantemente, y Pablo conocía quién era, pero Pablo prudentemente, no de forma hipócrita, sino siendo un hombre prudente, evita evidenciar al tal para poder no hacer que esa persona se sintiera mal, mencionándolo de nombre en esta carta. Además, había en la iglesia pues gente, hermanos, que a pesar de los embustes y mentiras que se armaban contra Pablo, gracias a Dios procuraban no prestar atención a esas cosas para que la cizaña y los conflictos en la iglesia no se hicieran más grandes. Así es que aprendamos, hermanos, a ser prudentes en nuestra relación en la iglesia, porque aquí todos, hermanos, tenemos muchas cosas a veces malas, feas, que podrían ser bien usadas por los demás para causar división, causar conflictos entre nosotros. No somos, ¿verdad?, como suele decirse, peritas en dulce. Ya de repente nos impacta la forma en que suceden ciertas cuestiones y reaccionamos y decimos, ay, el hermano me dijo esto, la hermana me dijo esto, el otro. Sí, hermanos, a veces pues nos toca lamentablemente que ceder ante ciertas cuestiones y procedemos mal, reaccionamos mal, contestamos mal y creamos separación sin querer que esto fuese así, se da. Pero necesitamos ser prudentes, tener un carácter manso como el del Señor y atender, hermanos, las cosas que suceden en la vida, procurando responder, como decía el mismo Señor en Mateo 5, cuando enseñó acerca del amor por los enemigos, decía él, el que te hace mal, hazle bien, ¿verdad? El que te maldice, pues bendícelo tú. El que te pega aquí y no puedes evitar que te dé el otro lado, pues ni modo. El que te obliga a hacer esto, hazlo más, hazle más. El que te pide algo, no se lo niegues, etcétera. El Señor, por eso dice al final, ahí en el capítulo
5, en el verso 45 dice el Señor: sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Porque dígame, hermanos, si usted y yo no ofendemos a Dios a diario. Dígame usted, hermanos, si usted y yo no escupimos el rostro del Señor a diario, con nuestras actitudes, con nuestras palabras muchas veces, con nuestros pensamientos, con formas de vida que son ajenos o deberían ser ajenos ya a nosotros como creyentes. Dígame usted si no lastimamos el corazón de Dios. Y sin embargo Dios no nos paga conforme lo mereceríamos, sino que manifiesta amor y misericordia sobre nosotros. Pablo tampoco está lanzando amenazas aquí, hermanos, de ninguna manera. Solo está dejando claro, más claro aún, aunque las palabras de Pablo parezcan que está amenazando a esta gente, no es así, solo está dejando más claro aún que aún no necesita amenazar a nadie. Que no ha llegado al punto en que ya lo colmaron en su paciencia y tiene que amenazar para que estos se vayan antes de que él llegue y entonces lo conozcan como él es. No, Pablo no tiene que amenazar ni decirles váyanse antes de que llegue, porque cuando llegue me las van a pagar. De ninguna manera. Porque como apóstol de Jesucristo tiene toda la autoridad que Cristo le dio para actuar, para enseñar, para disciplinar, para corregir, para cuidar y defender la obra de Cristo. Y si para hacer todo esto tiene que enfrentar a estas personas, no lo va a hacer con odio, lo va a hacer con amor, porque él mismo fue tratado con amor, habiendo sido quien era. ¿Se acuerda? Pablo dice, habiendo sido yo blasfemo, injuriador, perseguidor, etcétera, etcétera, Dios me ha traído a la gracia de él y me ha alcanzado con su amor, habiendo sido yo la persona que era. Entonces Pablo no puede, hermanos, demostrarle a Dios lo contrario de lo que él recibió a través de esta gente, aunque lo están tratando mal. Por eso, hermanos, es que necesitamos comprender que deberíamos ser prudentes en todo el sentido de la relación que tenemos en la iglesia y con otras personas fuera de la iglesia, hermanos, porque no es solo aquí, es en la casa, en el trabajo, en la relación con las personas con las que tratamos allá afuera todo el tiempo. Ser prudentes para no permitir que ciertas cosas, hermanos, nos lleven a actuar de forma tal que nuestro carácter se transforme, aunque a veces, como lo dije ya varias veces, hermanos, lamentablemente no queriendo hacer muchas cosas, las paramos haciendo y actuando de tal forma que lejos de agradar a Dios, le escupimos el rostro otra vez por nuestras malas actitudes, muchas veces tan carnales que no deberían ser ya a esas alturas de nuestra existencia espiritual. Pablo no es una amenaza para esta gente. No les lanza amenazas tampoco, pero sí les advierte. Pablo no era un miedoso, no era un cobarde, ni un falto de carácter. Los corintios lo sabían perfectamente bien. Por ejemplo, en 1 Corintios 4:21, Pablo les dijo así a los corintios: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Se acuerda? O sea, Pablo estaba enojado. Obviamente estaba molesto con la iglesia, porque esta iglesia, lejos de ser leal a Dios y seguir en los preceptos que habían aprendido de Dios a través de él, se habían dejado llevar y esto había creado un montón de conflictos en la iglesia. Pablo supo que habían bandos en la iglesia, unos decían que eran de este, hasta de él. ¿Se acuerda? Habían conflictos en los matrimonios, conflictos en la familia, habían problemas de tipo moral, inmoral en la iglesia. Un hombre ahí andaba con la madrastra, ¿sí? Y Pablo tuvo que enfrentar todo eso. Entonces Pablo ahí, en la primera carta, en el capítulo 4:21, les dijo: ¿qué quieren? ¿Que vaya con ustedes con una vara en la mano o que vaya con amor? Ustedes lo deciden, ¿no? Como les decimos a veces a nuestros hijos cuando están chiquitos, ¿no? ¿Qué le dice? Oye, si no te portas bien, te voy a sonar. ¿Se acuerda? No te quiero sonar, pero si no me dejas de otra, te voy a sacudir. Está advirtiendo. No quiere, pero si no le queda de otra, ¿qué va a hacer? Sacudirlo. Yo entiendo. Que puede decir, ay, es que qué violento el pastor, pobre sus hijos. Bueno, ni modo, a veces hay necesidad de ello, ¿verdad? Si usted va a la calle y viola la ley, algo le va a hacer la ley a usted. La autoridad va a cumplir el poder que tiene sobre usted como ciudadano, haciéndole pagar por el delito que usted comete.
Si allá afuera funciona, aquí también. Por eso la Biblia dice, hablando a nosotros los padres, ¿verdad?, que debemos corregir a nuestros hijos antes que sea tarde y nos causen vergüenza, ¿verdad? Entonces, no está mal cuando usted corrige a sus hijos y aún tiene que darles una nalgada si es necesario, ¿verdad?, un jalón de orejas si es necesario, porque muchos hijos no solo oímos y entendemos con palabras, ¿verdad? Desgraciadamente muchas veces también requerimos, o en su momento necesitamos de unas sacudidas de polvo para entender que debíamos corregir ciertas actitudes. Gracias a Dios por ello. Así es que Pablo dice, bueno, ¿con qué actitud quieren que vaya con ustedes? Y en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 23, Pablo volvió a decirles a los corintios, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Fíjense lo que dice Pablo, que por ser, dice Pablo, indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Que por ser indulgente con ustedes todavía no he ido, porque si ya hubiera llegado me hubiera puesto parejos a todos los que necesitan ser puestos parejos. ¿Y con qué autoridad lo está diciendo Pablo? La autoridad que Cristo le dio y con el amor que como apóstol Pablo tiene por esta iglesia que tanto, hermanos, por la que tanto ha sufrido. Hermanos, por eso le he dicho muchas veces, mire, cuando se le llama la atención, no se me enoje. No se me enoje, no me diga, ay, va a haber pastor, a la salida va a haber. Puede ser, ¿verdad? Y me dé una sacudida cuando me salga, pero bueno, ni modo. Pero eso no va a impedir que se le diga lo que tiene que decírselo. Ha habido gente que dice, pues ahí está, yo mejor me voy. ¿Qué quiere, que le aplauda lo malo que está haciendo? ¿Verdad? Quiere que le diga, no, hermano, mire, le traigo un premio por esto, porque está cacheteando a su mujer en la casa. Quiere que le dé un premio por eso. El hijo quiere que le premie con un viaje a Las Vegas, si se pudiera, ¿verdad? Porque deja con infarto a sus padres, ¿cómo les contesta? Dígame, ¿eso se aplaude? Pues no. Entonces Pablo dice, hermanos, dice Pablo a los corintios, yo invoco a Dios por testigo que por ser indulgentes con ustedes no he pasado todavía. Y les estoy dando chance de que corrijan lo que está mal, porque si no lo hacen, cuando llegue, ya van a ver. Y no está amenazando Pablo. Está advirtiendo y está diciendo, hermanos, están a tiempo y no necesitan que yo llegue porque tienen el conocimiento de Dios aquí en su corazón para corregir lo que está mal en sus propias vidas. Así que Pablo no era un miedoso, ni un cobarde, ni le daba la espalda a los problemas. Era prudente, era manso, era cuidadoso y muy sabio de cómo enfrentar los problemas en las iglesias, no solo Corinto. Verso 12. Pablo cierra este pequeño párrafo diciendo, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, porque ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Debo aclarar algo aquí primero antes de concluir, y es que los versos 1 al 11 representan un párrafo en el que Pablo, como ya revisamos, hermanos, defiende su ministerio, no su persona, sino el ministerio que había recibido de Cristo. Puede revisar los capítulos 1 al 10 hasta el verso 11 y va a ver que Pablo está haciendo una defensa de su ministerio y está tratando de dejar claro a estas personas que lo están atacando que realmente ha actuado con autoridad y no es autoritarismo. Pablo no es un hombre que ha llegado a las iglesias a decir, ay, yo necesito, denme, ya los traje a la verdad, así es que ahora me van a dar porque yo necesito ropa de primera calidad, comida buena, yo no como cualquier cochinada, necesito hospedarme en buenos hoteles, necesito un buen carro para trasladarme, necesito que me mantengan bien. Ya sabemos que Pablo, hermanos, no abusó de su papel como pastor y como apóstol para aprovecharse de las iglesias, jamás lo hizo. Así es que Pablo defiende su ministerio, porque tiene los elementos para ir, porque la iglesia de los Corintios conoce o conocía cómo era este hombre que había llegado con la verdad de Dios a sus vidas. Pero los versos 12 a 18, Pablo establece ciertas normas en el ministerio al que fue llamado por Cristo. Y entonces, aunque el verso 12 se incluye en este último párrafo hasta el verso 18, yo lo tomo como conclusión del párrafo anterior, del verso 1 hasta el verso 11, y tomo este verso 12, ¿verdad?, como
inicio del párrafo con el que vamos a concluir la otra semana, si Dios nos da la vida, el capítulo número 10. Entonces, determina Pablo, hermanos, la diferencia que hay entre él, que es un verdadero apóstol, y los falsos maestros. Pablo comienza con una frase negativa y dice: no nos atrevemos a igualarnos. Así traduce otra versión. En la versión 60 dice, el verso 12, porque no nos atrevemos a contarnos y a compararnos. Pablo comienza con una frase negativa. No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que se recomiendan a sí mismos. Para Pablo, el único modelo o punto para compararse era Cristo. Dijo esto en el capítulo 11, verso 1 de 1 Corintios. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Como dije hace un momento y ahora lo vemos en 1 Corintios 11, 1, Pablo siempre intentó ser un imitador de su Señor. ¿Habían hombres buenos en su tiempo? Sí. Hombres que todavía vivían dentro de los que habían sido parte del grupo de los 12, todavía vivían. Pablo nos dice: yo quiero imitar a Pedro, o yo quiero imitar a Juan, o yo quiero imitar a cualquiera de los apóstoles. Pudo haberlo hecho y decidir que lo quería hacer, sí, es cierto. Quizá, digo quizá, y no niego la posibilidad de que Pablo tomara cosas de los apóstoles con los que Pablo había tenido contacto al principio de su vida en Cristo, para asumir para él ciertas características de estos hombres, porque es correcto, ¿verdad? Como le he dicho muchas veces, usted tiene que ver al Señor, es cierto, ese es el mandato del Señor, véalo a Él, fíjese en Él, pero usted no puede dejar de ver a sus hermanos con quienes convive y darse cuenta de que todos tenemos cosas que usted podría tomar e imitar. No todo está mal en las personas que nos rodean, hablando de la iglesia. Hay gente que se dedica solo a ver lo malo, ¿verdad? Solo a ver lo malo. No puede ver las cosas buenas que tiene la gente porque está predispuesto solo a ver lo malo. Ahí está esto, ahí está lo otro. Pero no puede ver las cosas buenas que sí hay. Si las viera, le amaría, le apreciaría, le valoraría por esas cosas buenas que tiene. Y dejaría de juzgar y de prejuiciar por las cosas que en su opinión solo están mal y mal y mal y mal y mal de esas personas. Debemos atrevernos a tratar de ver las cosas buenas que hay en las gentes para amarles por eso, porque si vemos solo lo malo, los vamos a odiar. Entonces, Pablo tenía por objetivo imitar a su Señor. Pero las cosas buenas que habían en sus hermanos, él las adoptaba y las vivía también, no estaba mal. Entonces, la expresión no nos atrevemos no está indicando que Pablo no tuviera el carácter para colocarse al lado de los maestros, de los otros maestros, porque él también era maestro. Lo que Pablo está diciendo es que no tiene necesidad de ver quién es mejor maestro y de pelear por tratar de sobresalir y decir, yo soy mejor que ellos, yo soy mejor. Pablo no tiene necesidad de eso, hermanos, no. Pablo sabe perfectamente quién es él, porque quien le evalúa y le va a juzgar es Dios. ¿Sí? Aunque el resultado de sus enseñanzas y esfuerzo y dedicación y sacrificio se ve por todos lados. Pablo fue un hombre que sirvió a Dios con todo su corazón, y porque él sirvió a Dios de esta forma, hermanos, hubieron iglesias en muchos lugares que era imposible pensar que hubiese habido una iglesia cristiana como era la ciudad de los Corintios. ¿Verdad? Acuérdese, lo vimos al principio, el dicho aquel de corintianizar. Se había aplicado a la sociedad de ese tiempo el hecho de que eres tan perverso como los corintios, ¿verdad? Por eso se habla de corintianizar. Los corintios eran tan perversos que parecía que nadie los podía cambiar de vida. No habían contado a Dios. Y Dios fue el único que pudo cambiar la vida de los corintios. Yo le he dicho muchas veces a usted que yo no vengo de una familia amante de Dios. Mis padres fueron muy religiosos y nos enseñaron el catolicismo como familia tradicional. Pero en mi familia había muchos problemas, ¿verdad? Mi padre tomaba mucho, mi mamá pues tenía sus problemas a causa de los problemas que vivía con mi padre, y nosotros 6 hijos, pues imagínense, echándole más leña al asunto, ¿no?
Era un problema. Y probablemente gente que nos conocía como familia, alguien pudo haber dicho, esa gente nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Pero Dios tuvo misericordia de la familia Ambrosio Sánchez. Y la primera persona de esta familia que fue transformada fue la persona más complicada quizá, mi madre, la señora María Hortensia Sánchez. Igual conocimiento de Dios. Y alguna vez, gente que la conocía en la iglesia, cuando vieron a mi madre llegar, y Dios nos guarde, ¿no? Llegó esta señora a la iglesia. Hermanos, parece a veces que nadie puede cambiar a alguien, pero el único que puede cambiar la vida de cualquier persona es Dios. Y Dios lo hizo con los corintios. ¿Ya? Lo hizo, hermanos. Entonces, Pablo sabía perfectamente quién era él y no tenía necesidad de hacerse notar y parecer como el mejor de todos. No. En esta segunda carta, en el capítulo 3, versos 1 al 3, Pablo dijo lo siguiente: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Él pregunta a los corintios. Nuestras cartas, dice en el verso 2, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Fíjese lo que Pablo dijo. Yo no tengo necesidad, dice Pablo, de decir, no, yo soy el que hizo esto, yo. No, Pablo no tenía necesidad de echarse flores a él, de ir a presumir lo que había hecho. No, hermanos, por eso es absurdo cuando un pastor se muere. Está bien que hagan un culto, ¿verdad? La iglesia dice, vamos a un culto para recordar al hermano pastor, que al fin, pues, era un hombre de Dios y sirvió al Señor, y ahí están los hermanos dando gracias. Y otro culto, y otro culto, y otro culto, y otro culto. Pues, ¿qué se volvió ese hombre? ¿Se volvió Dios? ¿Se volvió Dios para estarlo recordando cada 8 días, para estarle haciendo cultos a la memoria de? No, hermanos, a quien hay que darle la honra y la gloria es al Señor, no al hombre. Como les he dicho muchas veces, hoy estoy predicando. No sé si en la semana me va a dar un infarto, me va a atropellar un camión, o algo va a pasar y me voy a morir. ¿Y sabe qué? Ya Dios traerá otro aquí. Yo no soy imprescindible. Al contrario, soy muy prescindible. El único imprescindible aquí es Dios. El único, hermanos. Por lo tanto, Pablo, teniendo esa misma perspectiva de vida, él dice, yo no tengo necesidad de mirarme. ¿Se acuerdan que decía Juan de sí mismo? Juan el Bautista decía, es necesario que Él crezca y yo desaparezca. El centro de la atención hasta antes de la llegada pública de nuestro Señor había sido Juan el Bautista. ¿Sí? A él lo buscaba la gente, a él llegaban las personas para esto y lo otro, pero ahora dice Pablo, no, él es la voz, ¿sí?, de aquel que se dijo que venía a decir, arrepiéntanse del reino de los cielos, ha llegado. Él es ese del que se dijo todo esto. Ahora es necesario que yo me haga a un lado para que él asuma la posición que debe asumir. Entonces, hermanos, Pablo dice, hermanos, yo no tengo necesidad de hacerme notar. Es más, si ni se acuerdan de quién es Pablo, es mejor, aunque ustedes tengan que vivir lo que Pablo enseñó, eso es lo que yo persigo. Pablo no ve a estos falsos maestros como una especie de colegas. Él no dice, estos colegas que están, no, él no habla de estos como colegas. Pablo no habla bonito, ni tiene una imagen magnética. No viste trajes de $10,000, no conduce una camioneta de 3 millones de pesos, no viaja en jet privado, ni vive en la zona más exclusiva de su localidad. No. Pablo, imitador del Señor. ¿Se acuerda que dijo el Señor? Cuando los primeros discípulos querían caminar, le dijeron, Señor, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Le dijo, vénganse, súbanse a mi camioneta, vámonos, les voy a enseñar mi mansión. Eso no dijo el Señor. El Señor les dijo, vengan, y les mostró el campo. Las zorras tienen cuevas, las aves nidos, pero yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Yo no. El Hijo de Dios, el Dios hecho carne, viniendo a este mundo a nacer en un miserable pesebre.
Eso es lo que recibió el Señor. Entonces, hermanos, ¿nosotros qué queremos? Pablo dice, yo no tengo necesidad de pretender hablar bonito. ¿Me entienden? Con eso es suficiente. No vengo a buscar palabras raras en el diccionario y a decirlas aquí para que digan, oh, qué impactante, cómo predica, pero no le entendimos nada, pero qué padre se oyó. No hay necesidad de eso, hermanos, no. Calvino dice estas palabras que me parecieron muy a propósito. Calvino dice esto: la gente que se recomienda a sí misma tiene hambre de elogios y falsamente se presenta a sí misma como algo que no son. Aquellos que andan buscando que los aplaudan. ¿Se acuerda? Eso es lo que el Señor dijo de los religiosos de su tiempo, ¿verdad? Hacen esto y lo otro para ser aplaudidos. Esa es su recompensa y ya la tienen. Buscan que les digan, maestro, rabí, ya recibieron el elogio. Eso es lo que buscan, ya lo tienen. ¿Tú qué buscas? ¿Tú qué buscas? ¿Tú qué estás tratando de encontrar para ti? ¿El reconocimiento de Dios? Bueno, no te hagas sonar trompeta delante de ti. Haz lo que tengas que hacer. Decía el Señor que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Si vas a hacer un bien, trata de pasar inadvertido. Hazlo aunque no sepa la persona quién fue quien lo otorgó, quién fue quien lo dio. No habías, hermano, te andaba buscando porque te tengo esta ofrendita. No, hermano, no lo grite. No lo grite. Haga las cosas, pero no se haga notar. Hay malos modelos a seguir aún en el ministerio, hermanos. El aparente éxito ministerial de algunos no necesariamente es indicador de estar haciendo lo correcto. No necesariamente. Aquellos que se comparaban a sí mismos consigo mismos no se fundamentaban en la verdadera regla de fe y práctica, es decir, en este caso la palabra de Dios. El fundamento sobre el cual estos falsos maestros se comparaban era la codicia, el amor al dinero, la fama, el poder, la posición social, el éxito. Eso era la base sobre la que estas personas trabajaban. Querían ser reconocidos, querían ser aplaudidos, querían tener poder, querían tener influencia sobre la gente, querían que dijeran, es que el doctor, el pastor, el reverendo. En mi tierra, a los pastores se les suele llamar así, el reverendo. Bueno, el reverendo. ¿Buscas eso? Pues eso es lo que estás oyendo, es lo que te están diciendo. Buscas la aprobación de Dios. Él no ve las cosas que el hombre ve. Usaban las escrituras estos maestros falsos, pero no porque creyeran en las escrituras, sino porque era solo su medio para alcanzar los fines egoístas que perseguían, tal como hoy sucede en muchas partes, desgraciadamente. Inevitablemente, muchos falsos pastores, movidos por el éxito mundano y el reconocimiento público, hacen lo que sea. Hacen lo que sea. Son elocuentes, se ven elegantes y magnéticos para atraer a las personas, porque tienen que verse bien, si no la gente cómo te va a buscar, ¿verdad? Entonces tienen que ser magnéticos. Arman grandes shows y engañan a los creyentes con falsos milagros y señales que rayan en lo absurdo y en lo ridículo. Pero como son señales hechas por estos superapóstoles, como va a decir Pablo en el capítulo 11, verso 5, entonces se aceptan y se creen como si fuese la verdad. Porque hay muchos ignorantes en las iglesias, desgraciadamente, que no están creciendo en la palabra de Dios, y por lo mismo, hermanos, déjenme usar esta expresión, viven de recibir a tole con el dedo. No pueden distinguir lo bíblico de lo que no es bíblico. No pueden decirle a esa persona que les está llevando al error, esto está mal, porque están los ojos tapados por el engaño y no tienen la capacidad bíblica, espiritual y doctrinal para decir, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Solo se acepta y se cree como si fuese la verdad. Pablo dice al final, no son juiciosos, así dice al final del verso número 12, no son juiciosos. Otra versión dice, no entienden.
Es decir, su corazón no convertido no les permite darse cuenta de su falsedad. Se han creído sus mentiras y entonces eso es lo que enseñan, eso es lo que predican, eso es lo que divulgan por todos lados. En todo caso, son errores. Errores voluntarios, errores conscientes, errores deliberados. Errores de todos modos. Errores. Pablo pues está estableciendo, hermanos, normas dentro del ministerio que hacen la diferencia entre lo que es verdadero y lo que es falso. Y nosotros, la iglesia, hermanos, estamos en una posición en la que debemos ser responsables en este tiempo de tanta crisis espiritual y doctrinal, de conocer la verdad para poder decir cuando no es la verdad de Dios, eso no viene de Dios. Bájate y no digas más, porque lo que me estás diciendo no es lo que la Biblia dice. Entonces, hermanos, necesitamos ser más responsables con nosotros y necesitamos ese sentido de necesidad espiritual que nos lleve precisamente al estudio de la Biblia, al examen de las Escrituras, a pasar más tiempo, hermanos, del tiempo que Dios nos da 24 horas diarias para escuchar la voz de Dios a través de este libro bendito que no pasa de moda, ¿verdad? De este libro bendito, hermanos, que no deja de tener autoridad sobre la vida de aquellos que hemos creído en Dios y en su Hijo Jesús. Entonces, asumir esa actitud de responsabilidad obviamente requiere de una determinación personal que no se doble, que no se haga atrás, que no cambie mañana, sino que permanezca. Y eso, hermanos, es lo que hemos estado tratando en lo que hemos estado tratando de insistir en este nuevo año desde el comienzo, desde el finales del año pasado y comienzos de este nuevo año 2025. Necesitamos crecer en el estudio de la palabra de Dios. No hacerlo, hermanos, es dejar espacio para que el diablo, que es una cucaracha, se meta su basura y nos engañe. Y eso, hermanos, de eso no podemos darnos el lujo a estas alturas de permitirlo. Nuestro Señor está muy próximo a venir, ¿verdad? Él lo dijo, que Él no tardaría en regresar, y el hecho de que Él parece tardar no significa, tengo tiempo para vivir como quiera, tengo tiempo para hacer lo que me dé la gana, al fin que al cabo me puedo arrepentir y regresar. Hermano, tengamos mucho cuidado con hacer lo que creemos que se puede, porque creemos que Dios está retardando la venida de su Hijo, amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que la actitud de esta iglesia, hermanos, sea una actitud responsable ante nuestra necesidad personal e individual de crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Ese es el llamado de Pedro precisamente al final de su segunda carta. Por lo demás, hermanos, dice Pedro, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, hagamos nuestro ese llamado de Pedro, que no solo es un llamado, sino es un mandato a hacer algo del que muchas veces muchos estamos postergando la decisión. Así es que ojalá oigamos con el corazón y no solo con los oídos, porque lo que muchas veces nos entra por aquí, ya sabe, ¿verdad? Entonces con facilidad se sale por este lado. Entonces que oigamos con el corazón y que nos decidamos a tomar mejores decisiones en lo que resta de este año, hermanos, porque así como va el año, al rato estaremos otra vez cantando Noche de Paz, ¿verdad? Y habremos visto pasar un año sin aprovecharlo para nuestro bien espiritual. Ojalá que no. Vamos a orar. Amado Dios, en esta tarde damos gracias por permitirnos, Padre, escuchar el consejo de tu palabra. Hemos, Señor, estado llamando a esta iglesia, Señor, a responder y a darse cuenta, Padre, que necesitamos responsablemente crecer en el estudio de tu palabra. Yo sé que esto no es fácil, porque para poder venir, Señor, al estudio de la Biblia los domingos requiere de dejar muchas cosas que muchas veces se han convertido en estorbos, no precisamente motivos o razones, sino estorbos y excusas para no estar. Pero te pedimos, Señor, ayúdanos a sacudirnos ese como cansancio, Señor, con el que a veces parece que estamos arrancando el año, porque no debería ser así. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón más que dispuesto
a tomar buenas decisiones que traigan honra y gloria a tu nombre, pero también, Señor, repercutan en beneficio espiritual para nuestra vida espiritual, para nuestra comunión contigo, Señor. Y sé, Padre, pues que esto no es fácil, pero es necesario, Señor. Y si no se hace ahora, pues la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo, Señor? Porque hoy estamos vivos, mañana no lo sabemos. Y hoy que estamos vivos y tenemos conciencia, Señor, y podemos tomar decisiones, tú esperas que las tomemos, Señor, y que perseveremos en ello. Ayúdanos, pues, Señor, a ser una iglesia que regresa, que retoma, que vuelve, Señor, a la verdad, al fundamento de nuestra fe, que es las Escrituras, y que lo hagamos con verdadera hambre y con verdadera responsabilidad. Ojalá que sí, Señor, que este año pueda ser un año en el que esta iglesia, Padre, pueda experimentar una comunión contigo distinta, a partir de nuestro crecimiento espiritual. Ojalá que sí. Te lo suplico, Señor, para mí primero y para toda esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.